Compañeras, compañeros, camaradas todas, todos, bienvenidas a una emisión más de esta sección de la 4 TV, donde platicamos con gente particularmente interesante, tan interesante como todas ustedes y como todos nosotros. Hoy está con nosotros Emiliano Ortega. Él es escultor por la Esmeralda y tiene una maestría también en esculturas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Emiliano, ¿cómo estás? Hola, gracias Moley, gracias a ti, a la 4T y al público por invitarme a hablar. Hoy vamos a hablar de arte, política y un poquito de fantasía, pero vamos a empezar por esto de la cuarta transformación. Hoy estamos viviendo o pretendemos vivir como sociedad, ya los historiadores en 100 años nos dirán si es cierto, pero hoy estamos intentando construir la cuarta transformación, pero de la tercera transformación, que fue la Revolución Mexicana del 10-17, 10-24, hubo una familia que eran los Rousset. Tú eres Emiliano Ortega Rousset. Platícanos ese antecedente que te vincula a la tercera transformación. Bueno, voy a tratar de ser sucinto. Los Rousset eran una familia francesa de Puebla. Ellos eran descendientes de un soldado francés que se quedó ahí porque Puebla les abrió las puertas a los conservadores, a Maximiliano, etcétera, etcétera. Y parece ser que le tenían un gran odio a Porfirio Díaz. Entre esas animadversión, ellos estuvieron participando en el Comité Luz y Progreso de Aquiles Cerdán y junto con Aquiles Cerdán fueron conspiradores en la Revolución. A los Rousset les tocó el paquete de comprar las armas, la compraron en una armería aquí en el Distrito Federal. Bueno, la Ciudad de México, perdón, ya no existe el Distrito Federal. CDMX, ¿eh? CDMX, sí, gracias, es que siempre mi esposo me corrige del Distrito Federal. Y bueno, las compraron, las llevaron y junto con mis bisabuelas o sus hermanas, eran muchos hermanos Rousset, eran como 4 o 5. Ellos participan en este traslado clandestino de las armas, son descubiertos, pero ellos no caen con Aquiles Cerdán. Y cuando Madero llega, ellos me parece que se van a Texas y participan con Madero en el Plan de San Luis. Y cuando regresan, Madero ya en su gira quiere estar en un estadio para entrevistarse con sus simpatizantes y ellos van a verlo, están hospedados en un hotel y por las paredes del hotel escuchan que los de al lado querían matar a Madero. Ándale. Entonces van y dan la alerta, se salva a Madero y como que los tenían en un buen concepto. Ellos se dedicaban a la fotografía y algunos de los retratos de Madero con su esposa los toman ellos. Son maderistas. Cuando Madero pone su voto, el que está al lado es uno de los Rousset, es Benito Rousset. ¿Ese qué sería un bisabuelo? Es un tío bisabuelo, una cosa así. Eran varios hermanos y además a mí no me queda muy claro cuál era el papel de nadie durante la Revolución, pero todos ellos fueron muy revolucionarios. Recibieron la medalla del primer y segundo periodo revolucionario, estuvieron con Madero, acompañaron a Madero, pero cuando Emiliano Zapata se levanta en armas contra Madero. Sí, porque no Madero, le cumplía el plan de Ayala. Sí, porque como dice la canción. Sí, porque no. Salió con los conservadores para hacer el cuento corto. Ellos los mandan como emisarios para hablar con Zapata y se vuelven zapatistas. Anda. Ahí dan el bandazo, se vuelven zapatistas, combaten con Zapata, muy ligados con Gildardo Magaña. De ahí viene mi nombre, por Emiliano. Y luego ya durante el segundo periodo revolucionario, la guerra civil, ellos pierden con Zapata, los atrapa Carranza y Carranza les da la opción de ser fusilados o ir a defender el puerto de Veracruz. Y fueron a defender el puerto de Veracruz y sobrevivieron. Claro. Entonces, de ahí, algunos de ellos recibieron la medalla del primer y segundo periodo revolucionarios. Y mi abuelo, Guillermo Rousset Banda, fue parte del Partido Comunista Mexicano. Él formaba parte de la célula Antonio Gramsci. Fue expulsado del partido por oponerse a las políticas estalinistas, que en aquel entonces, bueno, era una ideología muy fuerte dentro de la izquierda, y él, pues, siempre fue de una tradición de izquierda. Esa misma tradición de izquierda, pues, la comparte a mi abuela, su ex esposa.
mi madre también, y a partir de mi madre me llamo Emiliano, y por eso yo tengo una ideología orgullosamente revolucionaria. Y tú te dices cuatriota. Sí, patriota. He inventado el neologismo para buenísimo. definir que soy patriota y soy patriota. A mí me gusta la 4T, no todo, pero creo que va por buen camino. Vamos bien. Oye, me quedo tantito en esta parte histórica porque me gusta esta oposición de los Rousseff. Hay una rabia de los Rousseff hacia Porfirio Díaz, particularmente porque Porfirio Díaz fue de los que derrotaron a los franceses en Puebla, ¿cierto? Sí, parece ser que mató al tatarabuelo suevo. Estaban enojados, más porque el 5 de mayo hubo ahí una derrota, y esa rabia perduró hasta el régimen, y dijeron, ahora vamos a conspirar contra este que nos la hizo. Yo creo que había un profundo sentimiento de demócrata. Yo creo que ellos no hubieran participado, pero ya son especulaciones de tu servidor. O sea, yo creo que ellos no hubieran participado en el Comité Luz y Progreso y en todas estas cuestiones antirreeleccionistas. Me parece que los 30 años de Porfirio Díaz pues fueron un momento en el que hubo mucho descontento entre muchas clases sociales, ellos incluidos, y me parece que parte de ese descontento era por la falta de democracia, ¿no? Sinceramente, esa cuestión de que, que le tenían tirria a Porfirio Díaz, lo sé por esas historias familiares que son medio borrascosas, con todo respeto. Pero bueno, finalmente, lo que es un hecho cierto es que ellos participaron junto con Aquiles Cerdán y que eran cerdanistas, por decirlo así. Luego pasaron a la dura de la revolución con Zapata, ¿no? Bueno, pues yo creo que tuvieron 4 privilegios: ser cerdanistas, ser maderistas, ser zapatistas y defender el heroico puerto de Veracruz. Claro. Hace poquito se acaba de arreglar, remozar el puente de San Juan de Ulúa, ¿no? Fíjate que acabo de ir a Veracruz, mi esposa es de allá. Ella es como López Obrador, su mamá era veracruzana, entonces ella es veracruzana. Fuimos, porque hay una gran empatía con el puerto, con la cultura del puerto, sobre todo la afrocaribeña del puerto. Y fuimos, está muy bonito, lo sentimos muy, muy bien, aunque bueno, tuvimos 4 horas en la carretera, estuvo pesado, hay tráfico. Sí. Pero bueno, pues son los gajes de las vacaciones que a todo el mundo le han pasado. Así es. Oye, la escultura. Tú eres escultor desde jovencito, ¿no? Sí. Tú estudiaste en el CEDART, si no mal informado estoy. Sí, estuve en el CEDART Luis Espota, pero realmente en el CEDART fue una época en la que yo no daba pie con bola. Estuve un semestre, troné, me di de baja temporal, volví a entrar, volví a fracasar. Y realmente yo situaría mis pininos en la escultura gracias a pues mi madre, que decidió que yo no podía ser un nini, por decirlo así. Yo sé que ahora ya se ha reivindicado a los ninis, pero en ese momento yo era un nini. Entonces me llevó a la Escuela de Artesanías, me mostró todos los talleres, me dijo, aquí estudié yo. Y al final de todo el recorrido me dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes estar de flojo, no me dijo esas palabras, tienes que estudiar, elige un taller y te metes aquí. Y entonces pues yo elegí metales, con el maestro Antonio Jiménez Núñez, un excelente escultor, un excelente profesor, una persona de una gran vocación, ya falleció. Y este profesor que daba clases en la Escuela de Artesanías, yo me formé como artesano herrero. El taller de metales pues es el taller de herrería, soldadura y todos esos menesteres, forja. Y bueno, ahí estuve 3 años o más. Y después de eso, ya que me salí, que compré yo algún equipo, pues estuve practicando la herrería como 10 años más o menos. Herrería artística. Herrería artística, sí. Mi especialidad es la lámina negra, calibre 20, golpeada, repujada, soldada. Y bueno, de alguna manera es lo que se llama un proceso constructivista para formar la escultura. O sea, que de alguna manera, entre los procesos de escultura, es el más moderno y pues bueno, forma parte de esa tradición moderna. Nunca hice chatarra, a mí me gustaba trabajar con materiales nuevos. Medio lo dejé porque el metal me costó mucho trabajo. A mí me costó mucho trabajo abrirme paso como artista. Me sigue costando trabajo. Y bueno, finalmente, de esa excelente experiencia, la verdad, ese profesor, o sea, un garbanzo de libra, y
la que fue su esposa, pero que también docente, Magda, que ahorita se me olvida su nombre, creo que es Magda Díaz. Ella sigue dando clases ahí junto con otros colegas, compañeros en la Escuela de Artesanías, y es un excelente punto para aprender escultura. Ellos siguen, pues, trabajando. Y yo he visto tu obra y recomiendo que el público se asome a tu Facebook. Yo he visto el Facebook, seguramente tienes Instagram, no sé cómo te van a hacer en redes. Sí. He visto fotografías que publicas y son de muy alta calidad. O sea, gracias, tienes un nivel pues muy refinado de la obra que tú haces. Eso contrasta con todo lo que está en boga, con el arte contemporáneo, el mercado del arte, estas galerías, estos museos del arte moderno, donde de repente te ponen un vasito medio vacío y le ponen allí el océano es como te lo imaginas, ¿no? Y tómala y dices, bueno, ese vaso tal vez es el vaso que dejó aquí el vigilante, pero después te das cuenta que lo venden en 500,000 pesos y eso es lo que le da su... Y lo que venden es un certificado que dice, sí, tú puedes poner tu vasito así, esto es lo que tú compraste, es una pieza original. Esto contrasta mucho con lo que yo veo que tú haces en tu nivel de escultura. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que hay vasos comunicantes y digamos, cesuras en donde podemos trazar una línea de diferenciación. A mí me gusta mucho el trabajo vernáculo de la escultura, la imagen. Y me gusta y he estudiado las tradiciones productivas. Esto se debe en parte por un gusto y en parte por una deformación profesional. Yo trabajé en el Museo de Cera durante 7 años como retratista. Antes de trabajar ahí no manejaba la figura humana, bueno, la manejaba, pero no era una especialidad que yo pudiera decir de aquí soy. Y bueno, finalmente, a raíz de esa experiencia, se integró la figura humana dentro de las cosas que a mí me interesan. A mí me interesa en particular el retrato, me interesa la capacidad que tiene el rostro humano de significar, de significarse a sí mismo en un espejo y también de significar a los demás. Y a raíz de esas reflexiones en torno a la persona, a cómo constituimos la persona y cómo constituimos nuestra identidad como personas a través del retrato o de la imagen del rostro, me parece que he podido abordar una poética, sobre todo en momentos recientes. Ahora, y dentro de lo que dices de comparaciones en relación al refinamiento y etcétera, etcétera, son como muchas líneas abiertas que quizás habría que ir cerrando. A mí me parece que a mí me gusta el arte contemporáneo y me gustan muchas producciones del arte contemporáneo. El arte contemporáneo es un tropo discursivo que es difícil de englobar, porque engloba tanto mi producción como otro tipo de producciones. Y como todo arte, pues si quieres verlo desde un punto de vista ético, hay buen y mal arte, ¿no? Y visto en el sentido del gusto, pues bueno, hay arte que te gusta y hay arte que no te gusta. Entonces, como artista, pues uno hace el arte que le gusta, el arte que le significa. Y a mí me parece que quizás uno de los puntos que a mí no me gusta del arte contemporáneo es precisamente la poca participación del artista en la transformación de la materia. Para mí, el trabajo artístico es un trabajo que implica una transformación de la naturaleza para generar un significado. Y la participación directa del artista, en mi visión de lo que es el arte y de lo que debe de ser el artista, pues es una parte sustantiva. Y pues bueno, el artista que tiene mucho dinero y que puede contratar a una persona que le haga el trabajo, pues no se me hace tan artista o que encaja tanto en mi visión del arte, porque bueno, entonces el que paga es el artista. Y esa definición quizás un tanto capitalista se me hace que vulnera ciertos parámetros que en mi opinión son sustantivos del arte, como son la idea de que es un tipo de trabajo en el que el producto del trabajo no le está enajenado al trabajador. Es decir, siempre el artista tiene un resabio autoral en el producto, sus derechos de autor, sus derechos morales, sus derechos patrimoniales. Y bueno, finalmente
Cuando este tipo de lógica es vulnerada por un artista capitalista que tiene el dinero y que puede contratar a un colega menos afortunado que hace el trabajo pesado, situación en la que yo me he encontrado también algunas veces, sí, bueno, pues hay que comer, y que bueno, que tampoco me produce demasiada irritación, ¿no? Son las famosas industrias culturales. Pues me parece que quizás lo que se está haciendo es que se está cosificando el arte y se le está quitando precisamente esa cualidad, si gustas, fetichista de la obra, de ser un producto más allá del mercado. Y bueno, los valores del mercado pues tienen que ver más que con la cualidad del tipo de trabajo, del refinamiento de trabajo, tienen que ver con la firma y con el valor de la firma. Y esos valores de la firma pues se construyen a través de distintas complicidades institucionales y también mercadológicas, como de operaciones de mercado, ¿no? Es decir, pues las carreras de un artista se aprecia por obtener una beca, por obtener una residencia prestigiosa, por exponer en un museo. Y a final de cuentas, esos espacios pues no son autónomos del artista, sino que dependen de la selección de otros. Y es en ese sentido también, pues corresponden a discursos de poder, claro, tanto de las instituciones como de los individuos. Y del mercado. Sí, del mercado. Esas complicidades que dijiste, se me hace muy interesante, ¿no? Bueno, pues todos necesitamos también vender. Ese entramado de complicidades ancladas al mercado también generan consenso. Sí, mira, hace poco un docente de la facultad comentó que no podemos hablar de un mercado, sino que debemos de hablar de mercados. Es decir, yo como artista tengo un mercado y el arte conceptual con un objeto designado por un artista con una ficha técnica o un título muy elaborado también tiene otro mercado. Es decir, que es un mercado muy, muy amplio y que va desde el arte popular hasta el arte conceptual. Y todo eso es el mercado con mayúsculas, ¿no? Pero finalmente todos tenemos una inserción pues económica, porque es un trabajo, y pues también política. Claro. Y se nos va terminando el tiempo, por eso voy a saltar de temas, pero me parece perfecto. Todo lo que se quede pendiente, ustedes nos pueden escribir para continuar la charla, porque yo quisiera regresar un poquito en el tiempo y ubicar cómo se vincula. Tú eres una de esas personas, que son pocas en el mundo y en el país, que han desarrollado su carrera profesional muy vinculada al mundo de la fantasía. Sí. Al mundo de la fantasía y particularmente, sí, o un poco esto dinamizado por el role-playing, ¿no? Por sí, los juegos claro. de rol. ¿Cómo se articuló eso en tu carrera? Bueno. Platícanos un poquito ahí para que la raza se vaya enterando. Es inevitable hablar de tu hermano Medardo Massa. Cuando yo conocí a Medardo, lo conocí en la prepa, y Medardo y yo hicimos inmediatamente clic. ¿Por qué? Porque habíamos leído los mismos libros. Y bueno, habíamos leído a Tolkien, habíamos leído toda una serie de fantasía que publicaba una editorial que no voy a mencionar, con grandes nombres como Fritz Leiber, como Lord Dunsany, como Ursula K. Le Guin, etcétera, etcétera, muchos nombres. Y bueno, hicimos clic y dialogamos inmediatamente y nos hicimos cuates. Y a partir de su intervención empezamos y otros amigos en Puebla, Adrián y Eduardo, pudimos empezar a jugar un juego de rol. Nosotros hicimos nuestro juego de rol de alguna manera como una especie de ingeniería en reversa. Es decir, no teníamos los materiales de las franquicias de los juegos de rol, y entonces nosotros inventamos nuestras propias reglas, medio como que tomando prestado, como un bricolage, y también hicimos nuestros propios mundos, porque tanto tu hermano como yo y otros participantes teníamos una pretensión autoral. Entonces, a raíz de eso, pues exploramos durante muchísimos años los universos de fantasía. Yo lo sigo haciendo, me siguen gustando. Eran momentos en los que la fantasía era como un bicho raro, y ahora pues la cultura popular pues ha reivindicado esos discursos, los ha puesto en el centro, ha generado un mercado increíblemente potente, y de alguna manera pues, se han integrado al flujo de la cultura pop.
lo cual hace mucho más fácil poder hablar de estos temas. Ahora, el juego de rol, yo quisiera reivindicándolo como una creación conceptual. Es decir, un narrador genera una historia, y esa historia, con la anuencia de los jugadores, que en este caso encarnan un papel, pues van dialogando, y en ese diálogo van creando una historia llena de peripecias, y que podríamos designar, dependiendo del tipo de etos de la narración, puede ser una narración de terror, de capa de espada, de hechicería, de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Es una convención. Y bueno, conectándolo junto con la escultura y con la política, pues bueno, la fantasía pues es una habilidad humana, ¿no?, que está en el centro de la imaginación y que de alguna manera nos permite renovar el mundo a través de nuevos planteamientos o reinvenciones que nosotros hacemos intercombinando cosas que aparecen en nuestra percepción, o simplemente imaginando cosas nuevas a partir de lo ya dado. No voy a entrar en esa cuestión acerca bueno, o sea, es que son temas acerca de eso. Sí, pero sí. Mira, ahorita esto Sí, que bien, planteabas me animaba a preguntarte ya para ir cerrando. Sí. En la izquierda, Ajá, todo el siglo XX y parte del XXI, de repente hay como esta inclinación hacia una especie de racionalismo dogmático, mecanicista, positivista y evolucionista, ¿no? Sí. Entonces, nos alejamos de las emociones, nos alejamos de la capacidad de imaginar, de la capacidad de sentir, ¿no? Y ahí la derecha nos rebasa, gacho, porque la derecha trabaja con las emociones, con el odio, con la rabia, con el miedo, y pues en una sociedad caótica y compleja como la capitalista, pues esa apelación a las emociones pues tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, Sí. si desde posiciones más humanistas, más abiertas, más democráticas, algunas de izquierda, otras podrán ser más heterodoxas y variopintas, pues tenemos estas herramientas como la literatura, la fantasía, las artes. Sería un buen experimento ir por allí probando, pues esto, ¿no? Exaltar emociones, digamos, más de empatía, de generosidad, de fraternidad, de reencuentro, imaginarnos mundos posibles a partir de la capacidad de pensar y sentir, ¿no? ¿Tú qué crees que por ahí los artistas, el role-playing, la fantasía, la literatura puedan ayudarnos a encontrar camino? Yo quisiera polemizar un poco contigo y te voy a decir mi opinión. El dominio de las emociones no es patrimonio de la derecha. Me parece que el dominio de las emociones dentro del discurso político está presente en todas las fuerzas políticas. Es una manera de conectar el discurso con el otro, con el escucha. En ese sentido, hablando de este discurso racionalista de la Ilustración que se eclosiona, digamos, en las izquierdas, pues también hay otras corrientes dentro de la misma izquierda. O sea, por ejemplo, hay un romanticismo, ¿no?, dentro de la izquierda que está presente en todos los artistas de la Revolución Francesa. Todos son románticos porque el romanticismo aspira precisamente a igualar a los seres, pero también a vencer esos poderes establecidos. Es una historia complicada que yo necesitaría también darme una refrescada, ¿no? No, sí me he aventado clavados. Pero un poquito a lo que quiero llegar es que uno puede llegar a la izquierda desde distintos parámetros. Sí, desde la racionalidad, pero también desde la emoción. Y los discursos emocionales son necesarios. Tú lo mencionaste y tú te contestaste solo. Pues sí, la compasión, la solidaridad son elementos emocionales que son importantes. Pero también, hablando de la fantasía, la capacidad de imaginar mundos posibles, yo creo que está en el centro de toda la teoría política de la izquierda, desde Schiller hacia adelante. Y bueno, eso, digamos, forma parte del alma romántica. Yo recuerdo mucho una cosa que mi abuela me decía, bueno, es el hombre nuevo, ¿no? ¿Cómo va a construir el hombre nuevo la izquierda? Bueno, ese hombre nuevo tiene también una característica metafísica. Este blog y toda esta cuestión del ateísmo dentro del cristianismo son esas corrientes telúricas dentro de la izquierda que a final de cuentas también plantean una reivindicación de la emoción humana. Yo quisiera, digamos, como que cerrar esto pensando en que las opciones artísticas de la izquierda
no son solamente el realismo socialista o el realismo como tal, sino que también puede haber posturas dentro de la misma fantasía que son muy críticas y que pueden también hacer atisbos, si gustas, metáforas o alegorías de una situación y también intentar transformarla. Digamos, el caso de Voltaire con Cándido, sus cartas persas, todo eso son fantasías, ¿no? Y esas fantasías de alguna manera transforman en su momento el entorno y podemos trazar ese mismo parámetro, parangón, con otro tipo de producciones, ¿no? En otro tipo de autores. Sí, sí. ¿No? La fantasía ayuda a explicar, a comprender la realidad humana. Pues mira, ¿O te separa de ella? yo pienso que depende del enfoque. A ver, creo que fue Lenin el que lo dijo, que si no, es que a veces hay producciones que son fantasías que rechazan la realidad y buscan otro tipo de realidad en la fantasía, pero no todo es reaccionario. Es decir, todo depende del giro autoral. Es decir, hay fantasías que pueden perderte en el mundo como una condición negativa de la fantasía y hay otro tipo de fantasías que te ayudan a pensar posibilidades para el mundo y que pueden ayudar a transformarlo. Me parece que esos dos polos están presentes, ¿no? en la capacidad de la fantasía como capacidad humana y bueno, también es un tema que se puede desgranar mucho y que bueno, da como para... Cinco maestrías, 2 doctorados, sí, claro. Etcétera, etcétera. Pues ahí está. Emiliano Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. Moley Maza, muchas gracias. Escritor, ¿qué tal? Pues no tanto. He escrito algunos textos sobre arte, algunas ficciones, manuales de juego de rol y también, digamos, entremezclando, digamos, texto e imagen, he hecho ilustraciones de seres fantásticos combinadas con letras, descripciones fantásticas y números, ¿no? De alguna manera en esos intermediaciones he participado. Sí me gusta la escritura, pero no me considero un escritor, sino que soy un escultor que escribe. Ándale, eso está muy bueno. Y muy buen escultor. Gracias. Escultor. Recomiendo mucho que visiten las redes de Emiliano. Aparecerán en la pleca para que ustedes conozcan a este autor de cerca y podamos establecer un diálogo muchísimo más rico. Aquí pusimos temas en la mesa para continuar la discusión. Agradecemos mucho que estés con nosotros, Emiliano, y esperamos verte pronto por acá de retache. Muchas gracias. ¿No? Y allá en casita, píquenle a like, suscríbanse al canal, compartan el enlace y escríbanos y propóngannos temas o personalidades que puedan venir a platicar con nosotros para conocer un poquito de la riqueza que hay en nuestro pueblo. Cuídense mucho y hasta luego.